Bueno, como ya lo estábamos mencionando la sesión anterior, cuando entramos en el análisis de la precipitación, no nada más hay que quedarnos con los estadísticos básicos, el promedio, la mediana, la desviación estándar, que bueno, hay que calcularlos, claro, porque es la primera radiografía de lo que estamos analizando, pero en función del cultivo que tengamos, de la temporada, del tipo de precipitaciones que tengas y de las actividades agrícolas que se estén planeando, pues es el índice que voy a tener que utilizar. Entonces, es justamente lo que vamos a analizar. Vamos a ver algunos índices derivados del análisis de precipitación que nos van a dar más información todavía de las características de la lluvia aplicadas lógicamente a decisiones agrícolas. El primero de ellos se llama coeficiente de variación de la precipitación. Lo vamos a representar así como CB y el signo de por ciento. Este coeficiente de variación nos va a indicar el nivel o el tamaño de variabilidad que tiene la lluvia en una zona. Les ponía el ejemplo la sesión anterior de La Paz. La Paz, Baja California Sur, es una región con una altísima variabilidad en la precipitación. Es decir, tiene un coeficiente de variación de precipitación muy alto. ¿Por qué? En La Paz, más o menos al año llueven 350 milímetros. Hay años en donde llueven 50 y hay otros años en donde llueven 800. ¿Qué pasa? Que La Paz depende fuertemente de la actividad ciclónica que haya en sus vecindades. Un año donde pase un par de ciclones tropicales, con dos ciclones tropicales que pasen por el extremo sur de Baja California, se van a 800, 900 milímetros acumulados en unos pocos días. En cambio, años en donde no tienes ciclones tropicales, apenas si llueve. Pasa algo muy similar en las costas de Sinaloa, algo similar en zonas montañosas y costeras de Jalisco, por ejemplo, Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, a Tomatlán, Barra de Navidad y hacia Colima, años en donde no hay impactos de ciclones tropicales suele llover poco, relativamente. Y años donde tienen uno o dos ciclones tropicales que pasen cerca a esas regiones disparan la precipitación en más de la mitad de lo que puede llover. Entonces, este coeficiente me permite caracterizar esa variabilidad que tiene la lluvia en alguna zona. Esto es muy importante cuando se van a emprender proyectos agrícolas en zonas desconocidas para el agrónomo. A ver, si ustedes toda la vida han trabajado en Tequila, en Michoacán, en Romita, en Durango, a ver, pues esta variabilidad ustedes ya la conocen por la experiencia, ¿no? O sea, ustedes ya conocen más o menos cuánto varía, cuánto fluctúa la precipitación, pero si van a explorar nuevas zonas, esta es una de las variables que uno tiene que tener en cuenta. Sigma es el promedio, perdón, la desviación estándar, y mu es el promedio, la media. Entonces, este coeficiente de variación resulta de dividir la desviación estándar entre el promedio de lluvia de esa zona y multiplicarlo por 100 para que nos dé una variación porcentual. Entonces, ¿cómo interpretamos este índice de manera agroclimática? Cuando el coeficiente de variación es menor a 20%, le podemos dar la siguiente cualidad o la siguiente característica o descripción. Es una lluvia relativamente estable. O sea, hay un bajo riesgo de tener comportamientos anómalos durante el temporal de lluvias. Si el coeficiente de variación va entre 20 y 40%, tenemos una variabilidad moderada en esa región. Eso significa que tenemos un riesgo intermedio, ¿no? Considerable. Y si el coeficiente de variación es mayor a 40%, le asignamos una alta variabilidad. Entonces, esto me va a ayudar, por ejemplo, a seleccionar cultivos que sean resistentes a una alta variabilidad, evaluar la confiabilidad que hay en los pronósticos de la temporada de lluvias y poder hacer una regionalización climática. Insisto, normalmente nos enfocamos en el mapa de la lluvia promedio y ya ves el mapa, órale, aquí llueven 800, aquí 500, aquí 900. Sí, pero
Eso no es suficiente para poder emprender un proyecto agrícola o para poder hacer análisis más completos en donde se tiene que ver la variabilidad que hay en esa zona. Entonces, a partir de eso, les hice algunos ejemplitos de Arandas, Tequila, Ignacio Allende, Toluca, Los Mochis, Los Reyes, Michoacán, un poco en función de las localidades que hemos platicado aquí y que están presentes, ¿no? Algunos de ustedes. Por ejemplo, Arandas. En Arandas suele el promedio de lluvia anual en los últimos 30 años es de 905 milímetros. La desviación estándar es de 245 milímetros. ¿Qué significa? Que en Arandas en promedio llueven 905 milímetros más menos 245. Digamos que este es como su incertidumbre, el rango en el que podría estar la lluvia. Por lo tanto, al aplicar la formulita, el coeficiente de variación en Arandas sería del 27%. Es decir, entraría en un rango de variabilidad moderada. Tequila, en promedio, esta es una estación meteorológica solo, 865 milímetros, una desviación estándar de 264, por lo tanto un coeficiente de variación de 30%. Igual entramos en una variabilidad moderada. Ignacio Allende, vean, en Durango, 410 milímetros, una desviación estándar de 183 y un coeficiente de variación de 44%. O sea, esa región de Durango ya tiene un alto riesgo para cultivos de temporal. ¿Por qué? Porque son temporales irregulares por naturaleza. Toluca, 21% de coeficiente de variación, está entrando en lluvias relativamente estables. Los Mochis, vean lo que les decía también, 43%, y los Reyes Michoacán, 19%. Nos podemos ir a La Paz. Ojalá no se me olvide para la próxima sesión calcularlo para tenerlo como ejemplo, pero estoy casi seguro que en La Paz Baja Sur va a salir arriba del 50% este coeficiente de variación. Otro índice es la anomalía de precipitación. Este índice, el índice de anomalía, lo que nos está midiendo es qué tan húmedo o qué tan seco fue un periodo respecto del promedio. Y esta es una de las variables de más rápida interpretación que hay. ¿Por qué? Porque como es respecto del promedio, rápidamente yo sé, si la anomalía es positiva, significa que llovió más del promedio. Si la anomalía es negativa, significa que llovió menos que el promedio. Entonces, es una métrica rápida para identificar anomalías en la temporada. Aquí rápidamente se pueden medir los impactos de agentes externos, por ejemplo, del fenómeno del Niño, y es bastante simple para la interpretación de productores. Tal vez para ingenieros, para personal técnico, científico, a lo mejor se quede corto para la interpretación, pero es una variable fácil de interpretar para la población en general. Entonces aquí va un ejemplito. Precipitación media, me faltó decirles, esto es para Uruapan. Uruapan, parece que estoy escribiendo entre cursiva y no se entiende. Es Uruapan, Michoacán, 2025, llovieron 1,620 milímetros. El promedio en Uruapan es de 1,300. Entonces, la anomalía absoluta va a ser restar, ¿no? Simplemente lo que llovió menos la climatología y eso me da una anomalía de 320 milímetros. Ahora, yo puedo calcular la anomalía porcentual. Esa anomalía porcentual, la formulita es, a ver, un pelín más complicada, pero muy sencilla, es restar lo que llovió ese año o ese mes menos la lluvia promedio de ese año o de ese mes, dividido entre el promedio, otra vez, por 100 para que me dé en unidades relativas respecto al 100%. Entonces, si calculo la anomalía porcentual para Uruapan este 2025, pues sería lo que llovió menos el promedio, entre el promedio por 100, y eso me da 24,6% más de lluvia de lo habitual. ¿Sí? Esa sería como la conclusión en este análisis.
En ocasiones conviene interpretar esto en términos absolutos, pero siempre en términos porcentuales nos da como una referencia un poquito más clara, ¿no? Más intuitiva. Luego tenemos este otro índice. Este es un índice internacionalmente utilizado. Es el que recomienda la Organización Meteorológica Mundial para analizar las sequías y se llama el índice SPEI. Es el índice estandarizado de precipitación. Índice es porque es una métrica, de precipitación porque estamos analizando la lluvia. Y cuando en estadística decimos estandarizado, significa que estamos dividiendo entre una métrica que me va a limitar el rango, a acotar el rango de los valores. En este caso estamos dividiendo entre sigma, que es la desviación estándar en ese lugar. Mu, ya saben, es el promedio, ya lo habíamos visto, y P es la precipitación que cayó en ese periodo de tiempo. Entonces, este índice me va a cuantificar las anomalías, pero me las va a normalizar. Es decir, me las va a dar en un rango en el que yo las pueda comparar con anomalías de otro lugar y que sean justas esas comparaciones. Pongo un ejemplo. No es lo mismo un déficit de 100 milímetros de lluvia en Ameca, Jalisco, que un déficit de 100 milímetros de lluvia en Villahermosa, Tabasco. Alguien va a decir, no, ¿cómo no? Si son 100 milímetros de déficit. A ver, la diferencia es que en Tabasco, en Villahermosa, pueden llover hasta 3,000 milímetros al año. Esos 100 milímetros pues, prácticamente no es nada. En cambio, en Ameca, que llueven 700 milímetros, 100 milímetros, o sea, te representa más del 15%. Entonces, ¿cómo puedo yo analizar de manera justa, cómo puedo comparar una situación anómala en un punto con otro? Pues con un índice estandarizado. Y ese índice estandarizado es el SPEI. Entonces, lo podemos hacer mensualmente, trimestralmente, anualmente, por ejemplo, para ver sequías hidrológicas. Incluso lo podríamos hacer decadalmente, en periodos de 10 años, para ver los mantos freáticos, por ejemplo, cómo se están comportando en un periodo de tiempo significativo para ellos, que es de varios años. Y la clasificación sería la siguiente. 2 o superior se calificaría como extremadamente húmedo. De 1 a 2, húmedo. De -1 a -1,5, moderadamente húmedo, severo, y menor a -2, extremadamente seco. Entonces vamos a ver, vamos a nuestro ejemplo de Arandas, Tequila, Ignacio Allende, Toluca, Los Mochis y Los Reyes que teníamos previamente. Aquí tenemos lo que llovió en el 2025, el promedio climático, la desviación estándar y el índice SPI para este ciclo. Arandas, llovieron 1,060 milímetros, sin considerar estas últimas lluvias que tuvimos los últimos 3, 4 días. En promedio, 905, la desviación estándar de 245, entonces aplicamos la formulita estandarizada, que sería lo que llovió 1,060 menos el promedio entre la desviación estándar y me da 0,63, que si nos vamos a la tablita, eso está más o menos aquí a la mitad, me faltó poner aquí el rango. Entre 0 y 1 diríamos ligeramente húmedo. Entonces, el temporal que acaba de pasar en Jalisco sería ligeramente húmedo. Adelante, por ahí creo que hay alguna preguntita. Una consulta, profesor. Sí. ¿La desviación estándar la obtiene de los años donde tomó los datos para Ujú. calcular la media? Correcto. Ajá. Se tiene que Mm, calcular la desviación estándar del mismo periodo de tiempo climático, de los mismos 30 años o más. ya, perfecto. Gracias. De nada, y sería una desviación estándar poblacional, no muestral. Y ya saben que la desviación estándar muestral se divide entre n-1 y la desviación estándar poblacional entre n, que n es el número de datos. En este caso se toma desviación estándar poblacional porque pensamos que nuestro universo van a ser esos 30 años. O sea, no los consideramos como un subconjunto de, a ver, esto ya es más técnico de estadística, pero nada más lo menciono por
ser un poquito más riguroso, ¿no? Entonces, esta sería una desviación estándar poblacional. Poblacional, ahí. Va. ¿Alguna otra preguntita por ahí? No. Bueno, entonces, Ramón Rubio me dice, ¿y el promedio se calcula de los promedios anuales? Así es. Sí, Ramón, el promedio se calcularía en esos 30 años o más. Tú puedes agarrar 30, 40, 50 y sacas el promedio de todos los años. O lo puedes hacer por mes. Agarras, por ejemplo, todos los junios, los últimos 30 junios, y calculas el índice, la sigma de junio y mu, el promedio de junio. Y ya con eso tú tendrías un índice SPEI de junio exclusivamente. Entonces, eso te ayudaría, por ejemplo, en las diferentes regiones agrícolas que tienen, a calcular ese índice estandarizado de lluvia, ¿no? En Altos, en Guanajuato, en Nayarit, etcétera, que sería una variable más justa para comparar las regiones. Luego Tequila, ven aquí, 0,44. Toluca, 1,30. A ver, 1,30 ya entraría en el rango de húmedo. ¿Sí? Fue un año húmedo, así se podría clasificar en Toluca. Los Reyes, Michoacán, 2,41, ya entraría en extremadamente húmedo. ¿Ok? Claro, y esto lo podemos hacer, por ejemplo, si esto lo hubiera hecho para 2023, pues en todas hubiéramos caído aquí, ¿no? Severo, extremadamente seco, etcétera. Y bueno, por aquí un articulito que me pareció interesante para que vean un poco la aplicación y una tendencia a futuro. Es Prieto González y colaboradores publicaron, me parece que es la revista mexicana de agricultura, creo que se llama, son del INTA estos cuates, sí, del INTA. Y fíjense que ellos hacen una proyección a finales de siglo del índice estandarizado de precipitación, ¿sí? Del SPI. Hacen una proyección hasta finales de siglo. Fíjense cómo hay una oscilación, hay cierta oscilación ahí en los valores del índice, y para la región en la que estudiaron este índice, en México en promedio, fíjense que se observa una tendencia negativa, o sea, una tendencia a que cada vez vamos a estar viendo de manera más frecuente índices negativos del SPI, y esto se aplica directamente a que cada vez las sequías van a ser más frecuentes y además más intensas. Vean los picos cada vez más negativos, por lo tanto, vamos a estar hablando de sequías, a ver, más frecuentes no lo sé, pero sí más severas, ¿no? Eso sí se ve, más severas. En este estudio bueno, plotearon estas representaciones gráficas. Vean, esto es en el periodo justo el industrial, cuando empezó la revolución industrial. Después a finales de siglo, a medianos a la mitad del siglo y a finales de este otro siglo. Y fíjense cómo prácticamente a mediados del siglo tenemos esta tendencia, ¿no? A que el índice va a predominar cada vez más negativo. No significa que no tengamos periodos de lluvia abundantes, sí los habrá, pero los periodos de déficit de lluvia serán más intensos, y ni se diga a finales de siglo en toda la parte centro-sur del país. Hasta aquí los índices de precipitación. Hay más, ¿no? O sea, hay un montón de índices. El índice de precipitación extrema, hay índices de umbrales óptimos para que se regeneren los mantos freáticos. O sea, hay un montón de índices, pero bueno, no podemos estar aquí con todos, ¿no? Vamos a pasar ahora a índices que tienen que ver con el tiempo térmico. En este caso, vamos a hablar de los grados día de desarrollo. Este es el primer índice térmico que vamos a ver, y se define como el calor útil que se necesita para el crecimiento de cierto cultivo. La definición matemática es la siguiente: los grados día de desarrollo se va a calcular como el máximo, el valor máximo de estas dos posibilidades, 0 o
el cálculo de la temperatura máxima diaria más la temperatura mínima diaria entre 2 menos una temperatura basal, una temperatura base que depende del cultivo. La definición así rápida de la temperatura base es a partir de la cual el cultivo como que o sea, como que se congela, ¿no? A ver, no tengo una buena definición agronómica, pero sería no congelar de que se le salga hielo, sino de que su crecimiento se estanca, ¿no? No está creciendo. Entonces, por ejemplo, en el maíz sería de 10 grados Celsius, en el trigo de 5. Cada cultivo va a tener una temperatura basal distinta. De manera que si ustedes conocen la temperatura máxima del día y la mínima, pueden calcular los grados día de desarrollo. ¿Por qué se escoge el máximo entre estos dos? Porque este valor de la derecha, vean que está separado por una coma, el valor de la derecha puede ser negativo. Imagínense que la temperatura máxima sea de 4 grados y la temperatura mínima de 0. 4 más 0, 4 entre 2, 2. Y si la temperatura base es de 10, pues aquí tengo 2 menos 10, eso me da menos 8. Entonces, ¿cuántos grados días de desarrollo voy a tener? El valor máximo entre 0 y menos 8. O sea que es 0. No acumulé grados día de desarrollo. Y su interpretación agronómica se va a favorecer cuando veamos los acumulados, lo que se va acumulando en el transcurso del tiempo. Entonces, los grados día de desarrollo se van acumulando, se van sumando día con día, lo que se acumuló el lunes, más lo del martes, más lo del miércoles, de manera que nos da una gráfica parecida a la de la derecha. Aquí tenemos, por ejemplo, la fecha de siembra. La línea en color azul me va marcando la acumulación de los grados día de desarrollo, que los tenemos acá en el eje vertical, y esta acumulación se puede ir asociando con etapas fenológicas, ¿no? La emergencia, la floración, la madurez, etcétera. Y permite sincronizar, agendar, programar eh, aplicaciones de fertilizantes, siembras, etcétera, ¿no? Para poder asociar eso con los puntos, con el tiempo térmico, ¿no? Por eso se le llama tiempo térmico. Tenemos el tiempo cronológico, pero luego el tiempo térmico tiene que ver con que si en ese tiempo cronológico las temperaturas fueron adecuadas para que el cultivo se desarrollara. Y bueno, aquí tenemos una tablita con algunos valores de referencia, las temperaturas basales y las temperaturas superiores hasta las cuales se puede tolerar, se puede todavía tener un crecimiento sostenido. Por ejemplo, en el maíz va desde los 10 grados como temperatura base hasta los 30, 34. A partir de esta temperatura ya empieza a haber problemas, sobre todo en la parte del polen, el trigo entre 5 y los 25,7 y así sucesivamente. Vean el aguacate entre los 10 y los 32 grados. Abajo de esta temperatura ya puede haber algún nivel de estrés térmico. Lógicamente que entre más baja la temperatura, más va a ser el estrés. Y aquí está un ejemplo para la papa. Vean, por ejemplo, aquí los grados días de desarrollo en el eje horizontal, 0, hasta 2100. Y ese tiempo térmico, de alguna manera, me va explicando las etapas fenológicas por las que va atravesando mi cultivo, por poner algunos ejemplos. Aquí el caso de un artículo que Barrios Díaz y colaboradores de la BUAP, la Benemérita de Puebla, perdón, publicaron en donde hacen un estudio de acumulación de grados día de desarrollo en el cultivo de la lechuga. Y bueno, ellos definen aquí unos valores umbrales. Vean, aquí tenemos el umbral mínimo, que sería de 6 grados, 6, 7 grados, el umbral máximo, que ellos lo definen como de 30 grados, y todo lo que ocurra aquí en medio entre estos umbrales, en principio nos daría acumulación de grados día de desarrollo favorables, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, la temperatura del día a manera de ejemplo. Entonces, lo que ellos encontraron es interesantísimo. A mí no me
acaba de sorprender, o sea, quiero decir que siempre que veo estas gráficas, me sorprendo de la misma manera, cómo una ecuación tan sencilla como los modelos de crecimiento que vimos la sesión del martes, como modelos de crecimiento tan sencillos como la ecuación logística o la ecuación de Gompers, a ver, son sencillos porque tienen una derivadita por ahí, pero pues, se resuelve muy fácil. Te van a, te van a explicar la naturaleza, o sea, cómo te explican variables que uno pensaría que son, o sea, o que no pueden tener una explicación cuantitativa, o que si la tienen uno pensaría que sería complicadísima y no. En el fondo, muchas de las cosas en la naturaleza se explican con fórmulas, con principios muy, muy sencillos que nos dan un montón de información y que pues los tenemos ahí desde los primeros semestres de la universidad, ¿no? Incluso desde media prepa en adelante ya podríamos ser capaces de interpretar esto. Vean la grafiquita de la izquierda. En el eje horizontal tenemos los grados día de desarrollo acumulados, desde 0 hasta 1200 por acá. Y en el eje vertical, el área foliar en centímetros cuadrados de la lechuga. Acuérdense, el área foliar, hay una fórmula empírica. El área foliar se calcula empíricamente como 0,7, perdónenme la letra, por el largo por el ancho de la hoja. Entonces, ustedes tienen una hoja más o menos de esta forma. Este sería el largo, ya saben, el ancho. Multiplican largo por ancho, luego lo multiplican por 0,7, que este 0,7 hace alusión a que una hoja en promedio va a cubrir un 70% inscrito en un rectángulo. Y vean que al ir relacionando el área foliar con los grados día de desarrollo, prácticamente nos da un ajuste perfecto de una curva logística, de un modelo sigmoide, ya sea Gompers o ya sea alguna variante de la función logística. Y luego vean, lo mismo para el diámetro del tallo, en milímetros. O sea, bastante parecido, ¿no? Incluso esta se podría parecer un poquito más a la de Gompers, ¿no? La de la izquierda. Habría que hacer ahí una prueba de ajuste para ver a cuál se parece más. Pero bueno, para que vean lo útil que es medir variables ambientales para poder predecir cosas fenológicas, ¿no? Para poder predecir la evolución. Porque en principio, viendo esta relación tan fuerte, si tú logras medir los grados día de desarrollo, que es muy sencillo con un termómetro, tú implícitamente, intrínsecamente vas a poder pronosticar tu área foliar. ¿Ven? ¿Sí? Claro, conociendo la variedad de cultivo que tienes, etcétera. Vean este otro artículo, acumulación de grados día en cultivo de pepino, aquí por Hoyos García y colaboradores. Entonces, ellos en este artículo lo que hicieron fue, hicieron dos experimentos, dos tratamientos, y con esos dos tratamientos vieron la sensibilidad que había en la respuesta del área foliar a los grados día de desarrollo. Y vean, la de color negro continuo sigue una curva muy, muy sigmoide, y la de color punteado, ahí tiene algunas variaciones en el comportamiento. Esto es experimental, desde luego. Y la forma de calcular los grados día de desarrollo fue exactamente como la estamos proponiendo. Pues bueno, aquí algunas variantes en los experimentos, por ejemplo, el peso del tallo, el peso de la hoja, o sea, comportamientos muy ajustados a los modelos de crecimiento que estábamos analizando la clase pasada. Luego tenemos otra variable que se llama grados día de estrés por calor. Esta variable, por sus siglas en inglés, Heat Stress Degrees Days, así es como la pueden encontrar en la literatura, eh, tiene una incidencia muy alta, sobre todo en zonas que presentan amplitudes térmicas muy marcadas. Estoy pensando, por ejemplo, en Altos Norte de Jalisco, en Guanajuato, en algunos puntos de valles de Jalisco, ni se diga el norte del país, que en las tardes puedes llegar a los 30 y en las mañanas puedes estar a 5 grados. Por ahí creo que hay una preguntita. Sí, Jorge, adelante. Una consulta. Por Sí. ejemplo, en ese modelo que nos muestra de área foliar con los grados días de desarrollo, solamente sería para el cultivo así con la ecuación que generamos para el cultivo de lechuga, ¿verdad? Es correcto, ¿ah? A ver, Si en quisiéramos este, para otro cultivo, tendríamos que buscar otro modelo.
es Por, correcto. por modelo te refieres a para El- calcular el área foliar o esta curvita de aquí. Esa curvita, Ah, exactamente. mira, sí, a ver, o sea, en principio, cada cultivo tendría un modelo distinto. No sé si les suene, es una buena pregunta, ¿eh? No sé si les suene de estadística cuando la llevaron en la facultad o en... Sí, eso es de la facultad, que hay dos tipos de estadística. Una estadística que se llama estadística paramétrica y otra que es la estadística no paramétrica. La estadística paramétrica tiene que ver con modelos que ya están definidos y que lo que se intenta es que tu experimento se ajuste a ese modelo. Por ejemplo, todo el mundo conoce la distribución gaussiana, ¿no? La distribución normal, que tú sabes que depende del promedio, depende de la desviación estándar. A ver, pues bien, si tú conoces la desviación estándar y conoces el promedio, pues ya la armaste, la metes a tu ecuación de la función de densidad de probabilidad gaussiana, ¡prum! Y ya tienes tu modelo. Pero ¿qué pasa? Que hay fenómenos que no se comportan de forma paramétrica y muchos de ellos son en el caso de la agricultura. En casos en los que tú no puedes saber a priori si estás hablando de una distribución normal, gamma, beta, de Weibull, etcétera, tú no puedes asumir que el modelo va a ser, sí, el modelo va a ser de Gompers porque pues funcionó en el maíz, así que también va a funcionar en el trigo. A ver, puede ser que sí, pero no necesariamente. Entonces, hay otro tipo de modelos que se llaman modelos no paramétricos. Esos modelos no paramétricos están muy de moda ahorita y a la gente le encanta llamarle inteligencia artificial, ¿no? O sea, ahorita la inteligencia artificial, a ver, la inteligencia artificial existe desde que existe la natural. Los modelos no paramétricos son modelos que aprenden de la forma de los datos y a partir de esa forma, estos modelos te dan una respuesta, pues te dan una explicación de lo que está sucediendo. Eso es la inteligencia artificial. Nada más que le ponen ahorita nombres muy pomposos, machine learning, no sé cuánto. A ver, pero en el fondo es estadística no paramétrica. Te da, a partir de tus datos, tu modelo aprende y te da la estructura de la función que debería de tener. Ahora sí, respondiendo muy puntualmente tu pregunta, a ver, con fines académicos, con fines prácticos en el campo, la mayoría de tus cultivos se van a ajustar a este tipo de gráficas, a una gráfica, a una función de Gompers o a una función logística, ajustando estos parámetros que ves aquí, mira, este, este y este. Si tú ajustas esos tres parámetros que son empíricos, si ajustas estos tres parámetros con tu experimento, con tu cultivo, vas a tener un ajuste mejor de esa curva naranja que tú ves. A ver, habrá casos en los que cueste más, en los que cueste menos trabajo, más o menos. Fíjate que acá tenemos el diámetro y aquí tenemos el área foliar. La forma de la función es la misma, pero lo que cambian son estos parametritos de aquí. Entonces, a ver, mi recomendación sería, busca literatura, a lo mejor ya lo hizo alguien, y si alguien recomienda usar tal modelo, pues a lo mejor empezar con eso, y luego ya puedes empezar con cositas más sofisticadas. Pero te digo, en principio, estos funcionarían bien para algunas variables, ¿no? De cualquier cultivo. No sé si a lo mejor me fui muy por las ramas, pero... No, no, muchas gracias. Me aclaró muchas cosas que tenía ahí en la mente. Muchas gracias, profesor. No hay Sí. de qué. Entonces estábamos por aquí y estábamos aquí ahora. Grados día de estrés. Estos, estos grados días de estrés, les mencionaba que sobre todo van a ser útiles en zonas donde hay mucha variabilidad en la amplitud térmica. Un desierto, zonas valles, por ejemplo, zonas áridas, zonas cercanas a la costa, no. Fíjense, las zonas cercanas a la costa, donde hay mucho banano, por ejemplo, allá las zonas costeras, están caracterizadas por tener amplitudes térmicas más bajas por el mar. El agua lo que hace es te amortigua esas amplitudes térmicas. Entonces, la formulita es muy sencilla, es encontrar el máximo entre cero y la temperatura media del día
menos la temperatura crítica. Es decir, si la temperatura media del día superó la temperatura crítica, este valor de aquí va a ser positivo, mayor a cero, y ya estás acumulando grados día de estrés. Temperaturas críticas en cultivos, maíz de 30 a 32, a partir de ahí ya provoca la esterilidad del polen, el trigo a partir de 28, 30, granos más pequeños, el frijol a partir de 30, caída de flores, algodón, tomate, aguacate a partir de 32, quema de las hojas y el fruto, el café a partir de los 30, etcétera, ¿no? Incluso nosotros, los humanos, a partir de cierta temperatura, ya empezamos a tener un nivel de estrés por calor. Luego pasamos a otra variable térmica, que son las famosas horas frío. Las horas frío se definen, o sea, por definición, están aplicadas para los frutales y se define como el número de horas en que la temperatura a nivel de cultivo es menor o igual a 7.2 grados Celsius. Entonces, cuando tenemos estos valores de temperatura, se empiezan a acumular unidades frío que van a utilizar sobre todo los frutales para estresarse y lograr después tener ¿cómo le llaman? Sacar el botón, le llaman, previo a que se empiece el proceso de fructificación. Entonces, por ejemplo, el durazno requiere entre 400 y 900, el manzano entre 800 y 1200, chabacano, zarzamora, arándano, etcétera. Sin embargo, este parámetro de aquí es un parámetro que se puede ajustar a otros cultivos. Por ejemplo, hay cultivos en donde temperaturas frescas en la noche o temperaturas frescas durante el día favorecen el desarrollo, pueden favorecer incluso en el propio maíz. Estoy pensando en el agave. Hay algunos artículos por ahí, ciertamente ya un poco viejitos los artículos del 2002, 2006, de Pimienta Barrios, creo que es, y luego de Medina, de Nobel, en donde ellos por ahí hacen algunos estudios y se dan cuenta que temperaturas nocturnas frescas, alrededor de los 15 grados, son favorables para que el agave tequilana, el tequilana Weber, llegue a un punto en donde la acumulación de azúcares aumente. Entonces, digo, este rango se puede modificar en función de de los valores que uno estaría buscando en algún cultivo, ¿no? O en otro. Pero bueno, está diseñado para los frutales. Luego, este método de horas fríos simples lo podemos refinar en función de este método que propone Utah. El método Utah, el que se propuso en Utah, perdón, es un método en donde para cada rango de temperatura, pues no sé por qué se me está cambie y cambie, para cada rango de temperatura le asigna una unidad de frío. Por ejemplo, si la temperatura está entre 2.5 y 9.1, le da una unidad. Si está entre 9.1 y 12.4, le da 0.5 unidades. Entonces, de alguna manera premia, pondera en mayor medida rangos que se encuentran entre 2.5 y 9.1 y pondera en menor medida rangos de temperatura que sean más cálidos. Entonces, a propósito de esta variable, Medina García y colaboradores publicaron un artículo bastante interesante. Cuando lo publicaron, me acuerdo que yo lo leí a los pocos meses y no, a ver, tenía mis dudas, ¿no? Tenía mis reservas por la metodología que usaban. Ah, pero luego, ya en el 2005, pasados 6 años, a ver, que no es un periodo muy grande de validación, pero al cabo de 6 años, incluso se han quedado cortos. O sea, ha sido más preocupante lo que está pasando que lo que encontraron ellos en este artículo. Entonces, en este artículo, ellos hablan del decrecimiento de las horas frío como resultado del cambio climático en México. Entonces, ellos utilizaron todas estas estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional y empezaron a pues, calcular tendencias, ¿no? O sea, calcularon tendencias desde 1961 hasta el 2008 en función de diferentes regiones y a partir y de diferentes meses, por ejemplo, noviembre, diciembre, enero,
febrero y la acumulación total y se dieron cuenta que en promedio, en estas estaciones meteorológicas, hay un decrecimiento estadísticamente significativo, es decir, que no se debe al azar, tiene una causalidad, muy probablemente por el cambio climático, un decrecimiento en el número de horas frío. ¿Qué implicaciones va a tener? Pues pregúntenle a los que se dedican a los frutales, ¿no? O sea, que por ejemplo, los del durazno, que el año pasado, o este año no me acuerdo cuándo fue, el año pasado, los de las berries me comentaban por ahí una empresa de berries en Guzmán, que habían tenido el peor año de cosecha de berries. Claro, pues imagínense, 2024 ha sido el más cálido en la historia reciente del planeta y de México. Pues claro, ¿no? O sea, prácticamente no hubo esta, no se completó la cantidad de horas frío que necesitaban los cultivos. Entonces, vean, enero estadísticamente significativo, febrero, y de noviembre a febrero estadísticamente significativo. Y encontraron ellos aquí los coeficientes del modelo, vean, otra vez vean a dónde estamos parando, al modelo logístico. Un modelo logístico que me ayuda a pronosticar el número de horas frío en función de la temperatura. Es decir, si yo conozco la temperatura mínima, yo podría conocer el número de horas frío de manera aproximada, ¿no? Vean mis datos son los puntitos negros y mi ajuste del modelo es la curva de color verde. O sea, es una curva logística, claro, pues está invertida, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a verla para allá. Ahora nuestra curva logística es decreciente, pero fíjense que el comportamiento es bastante bueno, sobre todo a partir de 0 grados en adelante. De 0 grados hacia valores positivos, se ajusta bastante bien este modelo. Entonces, si alguien quiere estimar horas frío con temperaturas mínimas, pues aquí está el modelo, vean. Ahí está. Y el escenario que están ellos anticipando es el siguiente, fíjense, con colores cálidos, pocas horas frío, colores fríos, más de 600 horas frío. Esta es la situación actual. Esta es la situación que esperamos para la década de los 70. Vean Jalisco y Michoacán con una disminución muy notable. Altos de Jalisco también, vean. Muy notable la disminución en la acumulación de horas frío. Y acá lo tenemos para el escenario, perdón, este es el escenario 4.5 del cambio climático. Les tengo una mala noticia. Ese escenario es un escenario conservador. Estamos nosotros en este. Este es el escenario en el que vamos, el escenario más crítico. Y vean otra vez, escenario actual y lo que se esperaría para la década de los 70. Cuando tengo la oportunidad de dar alguna charla, alguna plática con el sector agrícola, um, y presento estas gráficas, las presento a ver, con cierta tristeza, porque nosotros podríamos ser la generación de la que se van a acordar las generaciones que siguen por ser los culpables o por estar en la coyuntura de ser los que modificaron por completo el comportamiento de las regiones climáticas. Y la verdad que sí me da como un poco de tristeza de que, a ver, nosotros volteamos a ver a la década de los 30, 40, los 50 y dices, hombre, la revolución industrial, pues sí, contaminaron un montón, pero vino el progreso, el ferrocarril, etcétera. Volteas más para atrás, la era de la enciclopedia, la ilustración en Francia, hombre, los pensadores. Volteas más para atrás, los griegos, los romanos. Volteas más para atrás, los babilónicos. Entonces, en algún momento alguien va a voltear para nosotros y va a decir, mira, los que desmadraron la condición climática del planeta, ¿no? Entonces, estamos nosotros en ese punto y bueno, por eso trato siempre de poner a colación alguno de estos mapitas para invitar a la reflexión. Ahora, viene un índice que es más complicadito de interpretar y es con el que nos vamos a ayudar del Excel que les tengo preparado para que ahorita lo descarguen, por favor.
Estrés combinado, estrés térmico más estrés por humedad. Los cultivos no responden únicamente a temperaturas elevadas o frías. También van a responder a si el aire está muy seco o muy húmedo. Por lo tanto, vamos a introducir un término que se llama déficit de presión de vapor, por sus siglas en inglés VPD. El déficit de presión de vapor lo que me va a indicar es si el aire a una temperatura y presión dada va a tener mucha humedad o poca humedad y por lo tanto si el aire va a estar sediento de quitarle la humedad a la planta. Entonces, este índice, en combinación con la temperatura, me va a estar hablando tanto del estrés térmico como de un estrés por desecamiento de la planta, que esto va a tener mucho que ver con la evapotranspiración, que vamos a ver en las siguientes sesiones. Entonces, cuando el aire está seco, se va a amplificar la transpiración, la tensión hídrica en el xilema, la abertura estomática, la disminución de la fotosíntesis, deshidratación del tejido, etcétera. Entonces, por lo tanto, surge la necesidad de tener un índice combinado, que sería este índice calor-humedad. Y su definición matemática va a ser la siguiente. Es el producto, aquí hay una multiplicación, acuérdense, es el producto de la diferencia entre la temperatura máxima del día menos la temperatura crítica, en donde puede haber un daño, por el cociente del déficit de presión de vapor real que tenemos en ese momento entre el déficit de presión de vapor crítico. Es decir, en donde ya superas la demanda evaporativa del cultivo y ya viene el estrés justamente por ese factor de baja humedad. Entonces, este coeficiente que tenemos aquí, o sea, este cociente, perdón, vean qué pasa. Si BPD, perdónenme la letra, entre BPD crítico es igual a 1, ¿qué significa que sea igual a 1? Significa que mi déficit de presión de vapor es igual a mi déficit de presión de vapor crítico. Es decir, estoy ahí, en el límite, ahí, en el límite. Por lo tanto, habría que multiplicar esta diferencia de las temperaturas máximas y la crítica por 1. O sea, no nos importaría la humedad. Aquí, ¿quién dominaría? La parte térmica. Ahora vean, si la temperatura máxima es igual a la temperatura crítica, ¿cuánto vale este término? A ver, alguien que me diga. Si la temperatura máxima es igual a la temperatura crítica, ¿cuánto va a valer entonces este término de aquí? ¿Cero? Cero. El término del estrés combinado por calor y humedad valdría cero. Significa, ¿ok? Que en ese punto estoy en el límite, pero no estoy pasando el límite yendo al estrés. ¿Por qué? Porque mi temperatura está en el límite crítico y mi déficit de presión de vapor está en el límite crítico. Pero, ¿qué pasa si mi temperatura máxima sobrepasa la temperatura crítica? Este valor de aquí va a ser positivo. Y si lo multiplico por 1, eso mayor a 0 por 1 ya no me va a dar 0 aquí. Ya me va a dar un valor positivo. O sea, que ya estoy teniendo un estrés, en este caso térmico solamente. ¿Dónde viene la parte eh, higrométrica, la parte de la humedad? Vean, si el déficit de presión de vapor es mayor al déficit de presión de vapor crítico, es decir, si este es mayor a este, cuando yo divido un número grande entre un número más pequeño, el resultado me da más o menos que 1.
¿Qué dicen? ¿Puede repetir, por favor? ¿Sí? Cuando yo divido un número grande, por ejemplo 5, entre un número más pequeño que 5, por ejemplo 2, 5 entre 2, el resultado ¿qué me da? ¿Más que uno o menos que uno? Más que uno. Más que uno, exactamente. Entonces significa que todo este término, ay, perdón por el rayadero, lo van a tener limpio ahí en las diapositivas, significa que todo este término es mayor a uno. Y si yo tengo algo mayor a uno que multiplica a otra cosa, esa otra cosa crece. No sé si esto queda más o menos claro. O sea, aumenta. Lo que yo ya tenía por estrés térmico se está amplificando por este coeficiente mayor a uno. O sea, que mi estrés combinado se está reforzando por la parte de la baja humedad. No sé si más o menos queda clara. Me pregunta por aquí, para el estrés combinado, ¿cuál sería la fórmula para obtener un dato por hora? En caso de poderse obtener, va, ahorita te lo respondo, Eric, está en el Excel, va. No sé los demás, si más o menos quedó claro. Jorge, Eric, Carlitos, Vero, Lau, la verdad. ¿Sí más o menos? Profe, entonces la combinación de tener una temperatura, vamos a ir alta, superior a la crítica y un aire con bajo contenido de humedad, ¿verdad? Ahí sería. Exactamente. Esa va a ser la combinación que te va a hacer que tu estrés combinado suba. Baja humedad, o sea, técnicamente lo correcto sería un alto déficit de presión de vapor con una alta humedad que supere la temperatura crítica. Eso es lo más estresante para la planta que va a haber en términos ambientales, ¿no? Entonces, ¿cómo entender el déficit de presión de vapor? Para eso les tengo esta grafiquita de la derecha. Déjenme ver si puedo borrar porque ya tengo aquí un... Ahí. Vea la parte de la derecha. ¿Cómo entender el déficit de presión de vapor? O sea, para que nos quede claro a qué nos referimos cuando hablamos del déficit. Pensemos en aire frío. Estas bolitas de aire frío de la derecha, imagínense que es aire a 10 grados. El aire a 10 grados puede contener estas 10 unidades de vapor de agua. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Si a esa temperatura yo tengo esas 10 unidades, imagínense 10 gramos de vapor adentro de esa burbuja, pues ya no le cabe más aire, ya no le cabe más vapor. Así que decimos que el aire está saturado, porque ya no le cabe más vapor. Si yo le inyecto más vapor aquí, se va a condensar, se va a formar rocío, ¿sí? Agua líquida. Ahora, ¿qué pasa? A esa misma temperatura, imagínense que yo nada más tengo 5 gramos de vapor de agua. ¿Cuántos gramos más le caben de agua antes de que llegue a la saturación? Pues otros 5. A esos 5 que le faltan a esa temperatura es el déficit de presión de vapor. ¿Qué pasa? Si nosotros calentamos esa burbujita, la misma burbujita, pero ahora en vez de estar a 10 grados, está a 30, la burbujita se expande, se dilata, se hincha. Y los espacios intermoleculares también se hacen más grandes. Por lo tanto, el aire cálido puede almacenar más gramos de vapor. De manera que ahora, a 30 grados, mi burbuja no se va a saturar con 10 gramos, se va a saturar con 20. Si yo tengo 20 gramos aquí, voy a decir que el aire está saturado. Vean, es la misma burbuja, pero con diferente temperatura. Entonces, ¿qué pasa acá? Esa misma burbuja, a los mismos 30 grados, si nada más, en vez de los 20 gramos, yo tengo 10, pues significa que el déficit de presión de vapor que va a haber aquí va a estar relacionado con esos 10 que le faltan para que se sature.
Entre menos vapor de agua tenga aquí, esta burbujita va a estar más sedienta de agua y eso va a contribuir a que se la quite a las plantas, ¿sí? A que la fuerce, a que la transpire y que la evapore el suelo. Por eso en Puerto Vallarta, un charco que tú ves en la mañana en agosto porque llovió, es muy probable que ese charco esté todo el día ahí, que no se evapore. ¿Por qué? Porque como el aire en Puerto Vallarta en agosto está tan saturado de agua, tu déficit de presión de vapor es muy bajo y no puedes evaporar. Ahí se va a quedar el charco. En cambio, en León, una tormenta en la mañana, se forma el charco, en la tarde ya no va a estar. ¿Por qué? Porque el aire en León es más seco, eso va a generar más déficit de presión de vapor, por lo tanto el charco se va a evaporar. Aquí la temperatura aquí no tiene nada que ver, aquí lo que tiene que ver es la humedad que está contenida en esa burbuja de aire. ¿Cómo podemos calcular lo que me preguntaba su compañero? El déficit de presión de vapor se define como la diferencia, vean, déficit de presión de vapor, voy a agarrar aquí el lapicito otra vez. El déficit de presión de vapor se define como la diferencia de la presión de vapor de saturación menos la presión de vapor real. De manera que, vean esto, si mi presión de vapor de saturación es 10, es decir, 10 es lo más que puede contener el aire. ¿Y cuánto tienes en realidad? Imagínate que tienes 10, como aquí. De las 10 las tengo completitas. Ah, pues 10 menos 10, 0. Significa que el déficit de presión de vapor vale 0. No hay déficit. Cuando el aire está saturado, no hay déficit de presión de vapor. ¿Y esto qué hace? Que no haya evapotranspiración. No puede haber evapotranspiración. ¿Por qué no? Porque no tienes este agente que te esté intentando succionar el vapor. Por lo tanto, en esos valores, la planta no transpira. Y es cuando la planta está mojada todo el día. Por ejemplo, en las selvas tropicales, ustedes ven las hojas de las plantas, no está lloviendo y ves las hojas mojadas. ¿Por qué? Porque no, o sea, hay tanta humedad en el aire que no puede evaporarse, está en forma líquida. No sé si más o menos el concepto va quedando. ¿Qué me dicen? A ver, es que les digo, este concepto, a lo mejor ya lo habían visto, de primeras es así un poquito abstracto, ¿no? Pero, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ah, perfecto, perfecto. Ahora, ¿cómo calculamos esa presión de vapor? Tenemos una fórmula aproximada. Se puede demostrar con algunas ecuaciones de termodinámica, se puede demostrar que la ecuación que me calcula la presión de vapor va a estar dada por esta expresión de aquí. ¿En función de quién? De la temperatura. O sea, que si tú conoces la temperatura en cualquier momento, 20 grados. Órale, pues le metes aquí los 20 grados, haces las cuentas y eso te va a dar la presión de vapor de saturación. Ahora, ya tienes tú este valor de aquí, simplemente conociendo la temperatura. Ahora, ¿cómo conozco la presión de vapor real con esta otra de acá? Multiplico la presión de vapor de saturación, que ya la conocemos, es esta, la multiplicas por la división entre la humedad relativa entre 100. Y eso te va a dar la presión de vapor real. La sustituyes aquí, lo restas y ya tienes tu déficit de presión de vapor que puedes poner aquí. Y por lo tanto, ya conoces la temperatura y ya puedes conocer el estrés combinado. Otra forma, haciendo por ahí algunas cuentitas, haciendo un poquito de álgebra, es la siguiente. El déficit de presión de vapor lo pueden calcular como la presión de vapor de saturación por
la diferencia entre uno menos el cociente de la humedad relativa entre 100. Va. Entonces, teniendo esto en mente, voy a compartirles el Excel un segundito para que terminar de afianzar bien este concepto. A ver. Si ustedes pueden abrir el Excel, adelante. Está ahí en la sección 5. En la sección 5 dice déficit de presión de vapor. Es un documento de Excel muy, muy pequeñito, pero para que vean cómo se calcula esto, ¿no? Me preguntan por acá. Yo ya lo he trabajado. Ah, perfecto, Eric. Qué bueno. Qué bueno que ya lo has trabajado. Va, entonces vamos aquí con este pequeño Excel. Nada más para que quede todavía más claro, ¿no? Que no se les olvide. Porque luego cuando veamos evapotranspiración de referencia, evapotranspiración del cultivo, vuelve a salir a relucir este concepto de presión de vapor de saturación, déficit de presión de vapor, etcétera. Entonces, fíjense, a ver, todos están aquí. Sí se ve el Excel, ¿verdad? Sí, 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 va, perfecto. adelante. Entonces, ven aquí, tenemos nuestros datos en color gris. Estos datos en color gris son los que vamos a modificar nosotros. Acá vienen las unidades en las que debe estar la temperatura en grados Celsius, la presión atmosférica en hectopascales, la humedad relativa en porcentaje. No se preocupen por la presión atmosférica. Típicamente se utiliza la presión atmosférica a nivel del mar. ¿Por qué no les digo que se preocupen? Porque como no varía tanto, su variación es en torno al 5% de ella misma, no te va a repercutir tanto en el cálculo de la presión de vapor. Entonces, les digo que no, la pongo ahí porque la fórmula la necesita, pero no se preocupen si no tienen ese dato ustedes en la vida real. Va, entonces, imagínense, a 15 grados y con una humedad del 100%, humedad relativa del 100%, mi presión de saturación, mi presión de vapor de saturación es de 17.1 hectopascales. ES. Mi presión real es de 17.05 hectopascales. Estas dos cantidades de momento me las voy a brincar. R se llama proporción de mezcla y Q se llama humedad específica y básicamente me dicen cuántos gramos de vapor de agua hay por cada kilogramo de aire seco en el sistema suelo planta, en el sistema planta atmósfera. Pero ese lo podemos omitir ahorita. Quiero que vean qué pasa si bajo la humedad relativa. Voy a dejar los mismos 15 grados, pero voy a bajar la humedad relativa. ¿Qué creen que pase con la presión real de vapor? Estos 17.05. Si yo de 100 lo bajo a 50%. ¿Qué creen que pase? Disminuye, ¿no? A ver, ajá, disminuye. ¿Y qué pasó con la presión de vapor de saturación? Se quedó en 17.1, mira. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque la presión de vapor de saturación únicamente depende de quién, de la temperatura. Y esta presión de vapor real, la que tengo, va a depender de la temperatura, pero también va a depender de quién, de la humedad. Menos humedad, menos partículas de vapor ejerciendo presión sobre la burbuja, sobre las estomas, sobre los estomas de la planta. Más presión de vapor, más presión ejercida sobre los estomas de la planta. Vean, 20% de humedad relativa, vean qué va a pasar con la presión, baja todavía más. 10% de humedad relativa, baja todavía más. Y eso hace que se chupe la humedad de la planta. Sí, adelante, Jorge. En tu experiencia, ¿qué valores recomendarías para decir que estamos dentro del rango, ¿no? Porque al final, si tenemos un valor de cero, bueno, ese es mi entender, ¿verdad? No sé si estoy bien, no transpiraría la planta, ¿no? No gana ni pierde agua, ¿no? Y eso, pues, para la fotosíntesis no es tan bueno. Pero en tu experiencia,
como qué valores serían o qué diferencia debería haber entre la presión de vapor real y la presión de vapor de saturación. Sí. Sí, mira, buena pregunta. Efectivamente, estas ecuaciones, como la ecuación de Tetten, Jorge, que les mostré, en donde es un exponencial por T para calcular la presión de vapor de saturación, son ecuaciones aproximadas. Salen de la teoría, vas simplificando, eliminas cosas, sustituyes, qué sé yo, y al final del día eliminas unos términos, quitas unos términos que te agregan complejidad, pero no te agregan mucha precisión. ¿Por qué te digo esto? Porque la mayoría de las ecuaciones aplicadas a la agrometeorología son ecuaciones que no funcionan bien en los extremos. O sea, no funcionan bien cuando hay 0% de humedad. A ver, para empezar, 0% de humedad es muy raro, ni en un desierto te lo encuentras. Podría ser en la Antártida, donde el aire está a menos 20 grados, no hay humedad. Y tampoco va a funcionar mucho cerca del 100% de humedad. ¿En qué rangos puede funcionar bien esta aproximación? Entre los 20 y algo y los 80 y algo. En esos rangos es donde hay un mejor ajuste de la teoría con los valores experimentales. Ahora, eh, por ahí, justo hace ratito, hace como 2 horas, estuve en un foro, por ahí participé con los aguacateros, un foro de aguacate, y di un tema parecido. Y por casualidad entró, estaba ahí un doctor que nos compartió su experiencia, se llama el doctor Prometeo, un especialista en aguacate, y él comentaba que en su experiencia, justamente por esto digo que qué casualidad, entre 0.5 y 1.5 o 1.6, no me acuerdo si kilopascales o hectopascales, en ese rango de déficit de presión de vapor es cuando los estomas se abren y se puede permitir la transpiración, ¿no? En los estomas. Y por lo tanto, a lo mejor fomentaría la fotosíntesis. Es lo que yo te podría decir, ¿no? No sé si por aquí haya algún compañero que tenga alguna experiencia con este índice ya operativo para alguna de sus actividades, que nos quiera compartir algo, pero es lo que yo te podría decir al respecto, Jorge. Entre 0.5 y 1.5. Muchas gracias. Sí. No sé, de los demás, si alguien quisiera abonar algo, con gusto, ¿eh? Aquí, esto tiene que ser dialéctico, ¿no? No un monólogo. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Vea, voy a aumentar la temperatura, ya no en 15, me sigo quedando en 50% de humedad relativa, pero la temperatura la aumento a 25. Vean qué va a pasar con la presión de vapor. Va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque si yo aumento mi temperatura, estoy aumentando la capacidad del aire de tener más vapor. Y como estoy manteniendo mi humedad relativa en 50%, significa que el vapor que tengo adentro aumenta. O sea, está extrayendo vapor de algún sitio, por lo tanto, en las paredes de mi burbuja tengo más vapor que ejerce presión sobre las paredes de la burbuja, que bien puede ser la hoja, ¿no? La hoja de la planta. Entonces, la moraleja aquí, nada más para tenerlo claro, el déficit de presión de vapor va a depender de la temperatura y de la humedad relativa que yo tenga en el ambiente. Y en rangos entre 0.5 y 1.5, previa verificación por ustedes, verifíquenlo por ahí, es cuando en la mayoría de los cultivos vas a poder tener una abertura estomática adecuada, ¿no? Claro, va a depender del cultivo, seguramente de la etapa fenológica, etcétera. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir esto. Nada más regreso un segundito a la presentación de PowerPoint. Poquito nada más para terminar, creo que había una diapositiva adicional aquí que les quería compartir. Ah, mira, aquí tengo tu respuesta, Jorge. Eh, Aquí tengo tu respuesta. Estaba preparando la diapositiva ayer o antier, estaba preparando, estaba afinando unas cositas y ya ni me acordaba que aquí vas donde tengo la cabeza. A ver aquí. Bien, entonces, aquí vean, ¿qué valores
¿qué valores de este índice de estrés combinado me puede causar problemas? Menor a 1, nivel de estrés bajo. Menor a, sí, entre 1 y 2.5, nivel de estrés moderado, reducción de fotosíntesis, ligera pérdida de rendimiento. Entre 2.5 y 5, nivel de estrés alto, estrés significativo, daño en flores, cierre estomático prolongado. Y mayor a 5, severo a extremo, ¿no? Daño fisiológico generalizado, quemado, caída de fruto, pérdida grave de rendimiento. Por aquí un ejemplito, se los dejo ahí para que este ejemplito ustedes lo, lo analicen. Viene paso por paso. Es un ejemplo aplicado al aguacate. Y aquí vienen los déficits de presión de vapor críticos y si es en kilopascales. Por ejemplo, para el maíz, si supera 1.6 o 1.8, si supera esos rangos, ya estamos hablando de un valor crítico en el déficit de presión de vapor. En el frijol, si supera 1.4, en el tomate 2, aguacate de 1.2 a 1.4 si supera esos valores, la papa, las berries, etcétera. Y bueno, si no quieren calcular con la fórmula de Tetens, la que les mostré, uno siempre puede calcular el déficit de presión de vapor en función de una tablita como esta, una tablita higrométrica de la humedad con la temperatura. Pongo un ejemplo. Si ustedes están a 25 grados y hay 50% de humedad relativa, te vienes por aquí, te vienes por acá, tu déficit de presión de vapor es de 1.61 kilopascales. ¿Ok? Kilopascales. Entonces, bueno, siempre está la versión de las tablas. A mí personalmente no me gustan las tablas porque dependes de tener el tablerío por ahí, pero bueno, siempre está una tabla para una consulta rápida. Va, entonces, bueno, por acá nos quedan algunas cositas. Esto lo continuamos la próxima sesión y todo esto va a ser muy importante para entender bien el concepto de evapotranspiración. Sí, Jorge, adelante. Una consulta, profesor. Sí. Entonces, ahí los que nos comentaba esa diferencia en kilopascales, las unidades, Ujú. ¿eso sería dado por la diferencia de la hoja de Excel que nos acaba de Es, dar? exactamente, Entre la exactamente. saturación y la real que tienes con Eso, esa condición de humedad relativa que te da en el ambiente, manteniendo la temperatura constante, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? correcto, así es. ¿Sí? Ajá. O ya. Y ya nada más una duda. ¿Cuál sería como que el factor de conversión para convertir hectopascales a kilopascales? Kilopascales es un múltiplo, es 1000, kilopascales es 1000, hectopascal es 100. Entonces el factor de conversión debe ser 10, ¿no? 100 por 10 ya te daría kilopascales. O sea, sería, si tú quieres esto pasarlo, lo de la tablita de kilopascales, si lo quieres pasar a hectopascales, tendrías que multiplicar por 10. Ya. Y nos podría, bueno, al menos, bueno, para conocer un poquito más, ¿podría dar como que un ejemplo de cómo calcular esos índices de precipitación que nos mostró? Bueno, al menos no sé si sea posible. Los de el coeficiente de variación, el SPEI y esos. Ajá, sí, para ir viendo un poquito más o sobre todo porque ya ve que le decía que a veces, bueno, entiendo que los datos que nos dio la otra clase, ya ve que nos manejó para verlos si necesitamos más o menos, vamos a decir la precipitación, ¿no? Pero cómo poder, en este caso, no sé si de ese mismo banco de datos que nos dio, podríamos sacar estos Ah, sí. índices, ¿sí? No Sí, sí sé se si puede, podríamos, sí, sí se puede. ¿sí? No los tengo programados, o sea, no los tengo ya listos en el código, pero a ver, les puedo hacer un cuaderno de Júpiter de notebook extra con el coeficiente de variación calculado y con el SPEI, que al final del día es una resta y una división de los datos que ya están en las tablas de los que les mostré la clase pasada, pero a ver si sí, lo puedo hacer y la próxima semana se los comparto. Sí, disculpe, porque pues, la idea es aprovechar, ¿no? De alguna manera No, y no, ponerlo claro, en la no. Sí. práctica, a ver qué tal se comportan esos índices, ¿no? Con lo que usted nos está compartiendo, que obviamente es en base a lo que usted ya ha vivido, la parte ya más enfocada al campo.
Sí, de mi parte sería todo, maestro. Muchas gracias. No, no, no hay de qué, Jorge. Gracias a ti. Ok, entonces vamos a... ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, para ir abriendo aquí Python. Que vayan abriéndolo también ustedes. Acuérdense como lo habían hecho la sesión, hace 2 sesiones y la pasada si me iban siguiendo. Mientras yo lo voy abriendo, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que compartir? ¿O nada? Ya están durmiendo, con un ojo en la clase y otro en Netflix, ¿o qué? ¿No? Bueno, vayan abriendo Júpiter. Yo también ya estoy abriendo por aquí. Para ir trabajando esta media hora que nos queda, la práctica entre todos, con sus ubicaciones que quieran seleccionar y si salen algunos errores, ahorita los resolvemos aquí entre Julio y yo. Pero nos, Verónica, ¿estás por ahí? No sé, bien, ok, perfecto. Vamos a trabajar. Primero, déjenme compartirles y primero abran, por favor, el documento de Word que se llama, está también ahí, se llama Práctica uno Análisis de Precipitación. Sí, están en la plataforma, todos están en la plataforma, en la sesión 4. Ahí hay una carpetita, cuando descarguen todo, hay un archivo de Word que se llama Práctica uno Análisis de Precipitación, que les voy a compartir la pantalla. Es este. Si por algo no les sale el código, a ver, no se frustren. Desde un principio les comenté que el curso no era de programación y no va a ser impedimento. Me dicen a mí, si no, si vemos que hay algún error técnico ahí de la compu o algo, y yo les ayudo a sacar las gráficas del lugar que ustedes quieran, les mando las gráficas y ustedes completan la actividad con esas gráficas que les mandé. Pero a ver, siempre quise eh, buscar que sea en Python para que sea un curso de alto nivel, ¿no? También. Entonces, a ver, aquí en el Word, me confirman todos si tienen su Word abierto y si ya ubicaron sus archivos. Ahí, aunque sea Sí, con, va, aunque sea ahí con pulgar arriba. Bien, gracias, gracias, Lau, gracias, Brian. Ok, bueno, pues dice por ahí. Instrucciones con base en la sección de teoría, desarrolla los siguientes puntos. Los resultados más importantes hay que guardarlos en un PDF y subirlos a la plataforma en la sección llamada Tarea Práctica uno. Bueno, los objetivos van a ser describir, identificar y utilizar diferentes herramientas y conceptos de precipitación para poder estimar la probabilidad de que se registre cierto valor de precipitación en una zona y con eso poder evaluar el riesgo de que se dé o no se dé de manera satisfactoria eh, alguna etapa fenológica del cultivo o alguna aplicación que se quiera aplicar hipotética, ¿no? Entonces, la parte uno, un poco aquí les hago una introducción de los datos, de dónde salen. Trabajaremos con datos de medias mensuales en el periodo de 1994-2023, 30 años. Están estimados por el reanálisis de quinta generación ERA 5 del Centro Europeo de Pronóstico a Plazo Medio de la Unión Europea. La resolución de estos datos es más o menos de 30 grados, de 30 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que cada 30 kilómetros hay un pixelito con datos. Inciso A, seleccionar una ubicación de interés. Por ejemplo, si, en donde viven ustedes o donde trabajan. Esto lo pueden hacer de tarea. Realiza una muy breve investigación sobre las condiciones geográficas que hay en esa zona. La altitud, si estás cercano al mar, el tipo de cultivos que hay en esa zona, a lo mejor la clasificación climática para tener en contexto los datos, ¿no? Luego, abre el cuaderno de Jupyter Notebook llamado P1-climatología.
asegúrate de tener este archivo en la misma carpeta. Lo que les dije la otra vez, tener todos los archivitos en la misma carpeta. Y van a ver ustedes en Jupyter Notebook algo parecido a esto, o sea, sus archivos ejecutables, el de los datos, etcétera. Inciso D, hay que modificar las coordenadas en la primera línea del código. Ahorita voy a poner el código. Hay una sección en donde aparece la latitud, lat, y la longitud. Al modificar, hay que investigar, por ejemplo, le ponen en internet coordenadas de Ixtlán del Río, Nayarit. Ah, pues ya las tienes, esas hay que copiarlas y pegarlas aquí para que los datos me los dé de esa zona. Se ejecuta esa celda, ya saben, como les dijo Julio en la sesión pasada, Shift Enter o al botoncito de Run, de ejecutar, y les va a salir una tabla como esta, con el concentrado de todos los meses y todos los años y la precipitación que se registró en ese mes. Y luego, si siguen ejecutando, pues ya les van a salir estas grafiquitas de aquí, que son las que vamos a analizar. Entonces, voy a abrir Jupyter Notebook haciendo estos pasos. Primero, insisto, abre cuaderno de Jupyter Notebook con el archivo llamado P1-climatología. Entonces, voy a hacer eso. Abrimos el archivo, aquí estoy. Ya abrí aquí mi Jupyter Notebook. Recuerden, en Windows hay que buscar el Anaconda Navigator. Entran, después tarda un poquito. Después buscan el que dice Jupyter Notebook, le dan a Launch. Tarda ahí un minutito y se va a abrir esta parte que está aquí, ¿no? Entonces, ustedes tienen que buscar la ruta en donde tienen esos datos. Por ejemplo, yo los tengo en donde se llama prácticas, ahí, práctica uno, y ya tengo mis datos y mi archivo ejecutable. Entonces, ¿cuál tenía que abrir? El que se llama P1-climatología. Doble clic y aquí está. Aquí tengo mi código. Me confirman, porfa, si están aquí. Si no han llegado aquí, a ver, si ya están aquí y pueden seguirle, váyanle dando ustedes ahí a la práctica. Vayan viendo las instrucciones. Los que no han llegado aquí, los esperamos poquito y si necesitan ayuda, aquí estamos para apoyarles. De Va, hecho, bueno, Mauricio, perdón que sí, te interrumpa, igual quien tiene lo que es Windows puede en el buscador darle Jupyter Notebook para que no se les abra Anaconda y es una manera más rápida de abrir el Jupyter, solo que les va a abrir la terminal. Si ustedes están trabajando con Jupyter Notebook y abrieron, les digo, en vez de Anaconda en el buscador Notebook, a la hora que cierren la terminal, se les bloquea todo el proceso que están ejecutando en las celdas de Jupyter. ok. Sí, gracias. Muchas gracias, Julio. A ver, nos esperamos. Ahorita nos van confirmando, porfa. Y si no salen, con toda confianza nos dicen, que al cabo apenas son las 8. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Profesor, si por Sí. ejemplo le aparece uno los datos, por ejemplo, sin el signo negativo, por ejemplo, la longitud oeste, Ah, nosotros más le tendríamos que poner signo negativo, eso ¿verdad? es. Sí, Sí, es correcto. sí, sí. Gracias. Sí, sí, nada. Lo que pasa que en los que no te ponen el signo negativo, te especifican que es tantos grados oeste. Y en términos de hacia el oeste, matemáticamente es ponerle un negativo.
Ah, perfecto, perfecto, Eric. A ver, Lau dice por aquí. ¿Me podrían decir nuevamente? Ay, no, ya tengo que ponerme mis lentes. ¿Me podrían decirme nuevamente dónde encuentro la ruta del archivo? ¿De dónde está en Moodle, Laura? ¿En la plataforma? ¿Te refieres a en dónde está en la plataforma? Ah, ya, en el directorio de Anaconda. Ok, cuando entras a Anaconda, eh, ya te salió el panel donde está los varios programitas, Jupyter Notebook, etcétera. Eso ya te salió y ya le diste clic en Jupyter Notebook. Sí, va. Entonces ya entraste a Jupyter Notebook y te salió algo como esto, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces tú tienes que, no sé dónde guardaste el fichero con los datos. No sé si están en descargas. Y si están en descargas, te das en download o en el escritorio. Ah, va, perfecto. No, no hay de qué. Los demás, ¿cómo? ¿Sí ya lo lograron? Ya borré ahí la rayita de Julio. Ah, perdón, pensé que no aparecía en su pantalla. Sí, siempre pasa eso también cuando en las clases, luego empiezan unos ahí a hacer corazones. ¿Cómo van? ¿Cómo van? A ver, ¿alguien más necesita ayuda?